Les preguntaba hace un momento hasta dónde realmente queremos estar en comunión con Dios. Y otra pregunta que quisiera hacerles es hasta dónde nosotros realmente conocemos a Dios. Decimos que eh, queremos tener una comunión con Dios, algunos decimos que tenemos una comunión con Dios, hasta dónde realmente conocemos a Dios o conocemos de Dios o sabemos de Dios. ¿Qué es conocer a alguien? Hasta cierto punto, ¿cómo realmente estamos conociendo a alguien? Les digo esto porque hay personas que de repente eh, ven a alguien y dicen, ay, conocí a fulanito, ¿no? Mi, mi nieto le gusta mucho el fútbol y todo el tiempo está viendo videos sobre el fútbol y se sabe sobre todos los futbolistas. Bueno, se sabe de todos, ¿no? Que si CR7, que si Mbappé, que si Messi, que si los de la Champions, de los futbolistas y también de los de aquí de México, se sabe de los futbolistas, ¿no? Y que si que si el otro, que si aquel. Y un día estaba viendo en estos días un video donde una persona decía, es que yo tenía el sueño de conocer a tal futbolista, Messi, por, digamos. Y era mi sueño y fui al estadio y estuve ahí y lo tuve ahí como a 2 metros y casi lo toco, pero tuve la oportunidad de conocerlo, ¿no? Y entonces uno dice, ¿sí lo conoció o no lo conoció? Pues él, porque dice que lo tuvo ahí a 2 metros, dice, ya lo conocí, ya sé cómo es, ya lo conocí. Hay personas que así conocen a Dios, ¿verdad? Tal vez dicen, ay, pues lo tengo a cierta distancia, pero Dios quiere que lo conozcamos realmente, que tengamos una comunión con Dios. Y cuando hablamos de la comunión con Dios, eh, es hermoso la forma en que la Biblia nos describe cómo podemos llegar a conocer a Dios. Este salmo, el Salmo 19, es conocido como el Salmo de la revelación de Dios. Salmo de la revelación de Dios. ¿Cómo Dios se muestra? Los grandes teólogos hablan sobre dos formas en que Dios se revela. Y dicen es la revelación general y la revelación especial. Y entonces este salmo lo dividen en tres partes. La primera parte habla acerca de la revelación general y luego la segunda parte sobre la revelación especial y la última parte sobre cómo afecta eso en nuestras vidas, el que nosotros conozcamos a Dios. ¿Realmente conocemos a Dios cuando lo vemos así de lejitos? ¿O cómo es Dios? ¿Sabemos o conocemos de su carácter, de lo que Él quiere que nosotros sepamos? Y vienen varias preguntas a la mente. Porque, repito, este salmo es conocido como el salmo de la revelación de Dios. ¿Por qué Dios quiere revelarse? Bueno, la palabra revelarse ahí es quitar el velo. ¿Por qué Dios quiere mostrarse? ¿Por qué Dios quiere que lo conozcamos? ¿Por qué Dios quiere que sepamos de Él? ¿Por qué Dios quiere no solo que sepamos de Él, sino que estemos en una relación con Él? ¿Sí se fijan? Porque hay gente que puede decir, yo sé, porque ha leído un poquito de la Biblia y dice, ay, yo sé de eso. Qué gusto ver que personas terminaron de leer la Biblia. Fíjense, les voy a platicar algo eh, a nivel de iglesias y que a mí en lo personal me preocupaba bastante, porque decían anteriormente los oficiales de la iglesia, y cuando estoy hablando de los oficiales, el próximo domingo, si Dios permite, vamos a ordenar algunos oficiales en la iglesia. Hablamos de los diáconos, de los ancianos, de los pastores, ¿no? Pero anteriormente veíamos a diáconos, ancianos y pastores con mucha fortaleza y con un trabajo muy fuerte dentro de la iglesia. Pero ya más recientemente nos hemos encontrado que hay ancianos, diáconos, pastores
Y una preocupación que teníamos es que a veces yo les preguntaba, ¿ya leyó la Biblia completa? Y varios decían, no la he terminado de leer. ¿Cómo? ¿Ancianos? ¿Líderes de la iglesia que no han terminado de leer la Biblia? Y ahorita damos gracias a Dios porque varios miembros de la iglesia concluyeron de leer la Biblia. Y algo que estamos hablando siempre con las personas cuando los invitamos a leer la Biblia, porque es un gusto, que no piensen que porque ya leyeron una vez la Biblia ya, yo ya me la sé la Biblia. No. La Biblia no la terminamos de leer nunca. La Biblia no la terminamos de aprender nunca. Tenemos que seguirla leyendo y leyendo y leyendo y nos vamos a encontrar cosas nuevas y nuevas y nuevas. Y la primera vez que la leemos decimos es una lectura a vuelo de pájaro y después tenemos que ir un poquito más minuciosamente. Esos estudios inductivos, ya les decía que el de Tito nos tomó casi un año. Si ustedes ven la carta del apóstol Pablo a Tito, son 3 capítulos. ¿Cómo estudiar 3 capítulos casi todo un año? Bueno, ustedes vean el estudio inductivo, entonces vamos viendo casi palabra por palabra y cosas que tenemos que estar estudiando y analizando. Y les puedo decir que hay muchas cosas que todavía tenemos que entender de Tito, y de primera y segunda de Timoteo, y de cada uno de los pasajes de la Escritura, porque la Escritura nunca la terminamos de leer. Y eso de conocer a las personas, yo les puedo decir, bueno, no les voy a decir cuántos años ya llevo de casado, pero ya llevo, hermano Salvo, varios. Y nunca terminamos de conocer. ¿Cuántos llevan más de 20 años de casado aquí? Yo creo que aquí hay varios que tienen. Y pueden decir que conocen bien a su persona que tienen al lado, a su pareja, a su matrimonio, a su esposo, su esposa. No, no terminamos de conocerlo. Y entonces cuando entramos en una relación con Dios, imagínense, nunca terminamos de conocerlo. Pero ¿por qué quiere Dios que lo conozcamos? ¿Por qué quiere Dios revelarse? Les decía que la primera parte del Salmo habla de la revelación general. ¿Qué es eso de la revelación general? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Versículo 4. En ellos puso tabernáculo para el sol y como un esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. ¿Por qué habla de la revelación general de Dios? Nos quiere decir este salmo, y fíjense lo maravilloso es que toda la creación, que todo lo que vemos, ve tu mano, ve tu cuerpo, ve las montañas, ve el mar profundo. Toda la creación nos habla de la existencia de un Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y fíjense qué interesante este pasaje, porque nos dice que sin palabras, sin decir nada, habla, ¿no? No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Y luego, a algunos les parece contradictorio porque dice el 4, y por la tierra salió su voz. ¿Por fin habla o no habla? Sí, todo eso nos está sin palabras diciendo cómo es Dios. Y la grandeza de Dios la podemos ver
en toda la obra de creación. Esa se llama revelación general. Todo ser humano es testigo de la grandeza de Dios, de que hay un creador, de que alguien formó la tierra. Es cierto, hoy día se levantan muchos ateos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dicen? Ah, no, no es cierto. ¿Qué tenemos que decir? Bueno, ellos, ellos nos dicen que nosotros tenemos que comprobar la existencia de Dios. Esta semana, bueno, estuvo corriendo mucho otra vez en las redes, perdón que cite las redes, y es cierto, porque sé que muchos de ustedes las ven. Estuvieron hablando de John Lennox. John Lennox no sabía, bueno, ahí mencionan que murió. Yo la verdad no sé si ya murió o no murió. Tuvimos la oportunidad de verlo allá en Seattle. John Lennox es digo, si ya partió a la presencia del Señor, es un científico, matemático y maestro en Oxford, nada más, ¿verdad? Y además es cristiano y es un apologista cristiano, es decir, que él habla acerca de defender la fe cristiana, siendo un científico de ahí de Oxford. Y estuvieron difundiendo mucho esta semana acerca de él y en alguna de su testimonio, porque da su testimonio en la universidad ahí, dice, yo soy cristiano y soy científico y creo en Dios, ¿no? Y él, una de las cosas que dice así brevemente, si ellos dicen, los ateos, que nosotros tenemos que comprobar la existencia, ellos tienen que comprobarla sin razón. Y dice, ¿cómo está eso de la sin razón? O sea, nosotros es más lógico creer que todo surge de un creador que creer que todo surge de la nada. Y dice, ¿por qué? ¿Qué es eso? Sí, como que todo surge de la nada. De la nada no surge nada. Ustedes pongan donde no hay nada, que surja algo, no hay nada. Es más lógico pensar que de todo fue causa de un creador. Dice, y esas teorías como la del Big Bang, dicen, pues lo que expresan es que el orden surge del desorden. Dice, del desorden todo se acomoda. Dice, es creer que de la nada surge algo. Y es más lógico creer que hay un creador que es la causa de todas las cosas. Y no voy a entrar ahí, si ustedes quieren investigar sobre él, John Lennox, es muy fácil que ustedes lo investiguen y vean cómo él da muchos argumentos, no solo sobre la existencia de Dios, porque él habla sobre el Señor Jesús como nuestro Salvador y como en quien depositamos nuestra fe, y la Biblia como la palabra de Dios. Dice, no es cualquier cosa, no es cualquier casualidad. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, la revelación general es Dios se muestra a todo hombre, por eso es general, a través de su creación. Muchos lo pueden ver y muchos lo ven y muchos contemplan la grandeza de Dios a través de eso. Muchos no lo quieren ver, es responsabilidad de ellos. La Biblia nunca va a estar cuestionando, se los he dicho, la Biblia empieza en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. No está diciendo, ¿quieres creer en Dios? ¿Quieres creerlo? Bien. Si no quieres creerlo, bien, es tu responsabilidad. La Biblia nos muestra en el principio Dios. La segunda parte habla de este salmo, habla sobre la revelación especial. ¿Qué es eso de la revelación especial? De lo que llaman los teólogos. Es del versículo 7 al 10, si ustedes tienen. Bueno, en realidad 7, 8 y 9, ¿sí? 7, 8 y 9. Ya no habla de toda la creación, ya habla de algo en particular. ¿De qué habla? De la ley de Jehová, de la Biblia, la palabra de Dios. En la Biblia hay muchas palabras que se refieren a la misma Biblia. Por ejemplo, en este capítulo
Versículo 7, la ley de Jehová. El testimonio se refiere también, cuando dice el testimonio de Jehová es fiel, también se refiere a la Biblia. El, los mandamientos, es que estoy leyendo otras versiones, los mandamientos de Jehová son rectos, también los mandamientos se refiere a la Biblia. El precepto también se refiere a la Biblia. El temor de Jehová, ya hemos hablado acerca del temor, pero también habla acerca de lo que produce la Biblia en nosotros, y los juicios de Jehová son verdad. Todos esos términos se refieren a la Biblia. Todos esos términos se refieren a una forma especial en que Dios se muestra a los hombres. ¿A través de qué? De las Escrituras. Y también dicen los catecismos, lo hemos mencionado, ¿qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? Lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre ha de creer con respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. Entonces, ¿quieres conocer cómo es Dios? Lo que nosotros tenemos que creer de Dios. Hay muchas imágenes de Dios, hay muchas formas de pensar acerca de Dios. Hay quien piensa eh, que Dios, el sol es Dios, hay quien piensa que la lluvia es Dios, ¿no? O el Dios de la lluvia. Pero si quieres saber cómo es Dios, la Biblia nos dice quién es Dios y cómo es Dios. Y entonces, estos textos nos hablan un poquito acerca de esta revelación especial. Versículo 7. Dice entonces, la ley de Jehová, ¿qué? Es perfecta. Entonces, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Leo en la Nueva Traducción Viviente, dice, las enseñanzas del Señor son perfectas, que reavivan el alma. Me llamó la atención esa expresión, que reavivan el alma. La primera parte, la ley de Jehová es perfecta, quiere decir, está completa, no hay que agregarle ni quitarle nada, así está bien. Y eso lo que produce, fíjense lo que está diciendo el texto, es que el alma se convierta. ¿Qué es eso de que se convierta? Les digo, la otra traducción, la Nueva Traducción Viviente dice, se reaviva el alma, se reavive el alma. ¿Qué es eso de que se reavive? De estar en un estado de perdición, podemos decirlo, vuelve a tener un estado de salud, vuelve a reavivarse con la palabra de Dios, que es perfecta, que está completa, que no le falta nada. Entonces, eso hace reavivar nuestra alma. Después, los testimonios. ¿Qué es eso de los testimonios? ¿Qué es un testimonio? Lo que alguien declara sobre algo que sucedió, ¿no? Bueno, así yo lo voy entendiendo. Lo que Dios ha declarado, lo que Dios ha dicho. ¿Qué dice ahí entonces en cuanto a los testimonios? De Jehová es fiel, o sea, es verdadero. El testimonio de Jehová es algo que es real. La otra versión dice los decretos, lo que Dios ha propuesto. ¿Se acuerdan que también el catecismo dice sobre qué son los decretos de Dios? Los decretos de Dios son su propósito eterno, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Eso es el decreto de Dios. Lo que Dios se propuso hacer, lo que nos está diciendo este salmo, los testimonios, lo que Él ha declarado que dijo que iba a hacer, lo va a hacer. ¿Te parece que a lo mejor no lo va a hacer? No, sí lo va a hacer. Algunos están buscando algunas cosas. Dios no está buscando el mal. Dios quiere lo bueno para nosotros. O sea, Él se propuso algo bueno para nosotros y Él lo quiere. Y fíjense lo que está diciendo aquí. Cuando alguien puede entender lo que Dios dice, o sea, su testimonio,
y el propósito de Dios, entonces la persona es alguien sabio. Eso le da sabiduría a las personas. Entender qué es lo que realmente dice Dios. Entender cuál es el propósito de Dios. Qué difícil es entender eso en nuestra vida, ¿verdad? Cuando adolescentes decíamos, nos preguntábamos sobre la inmortalidad del cangrejo y ahora qué. Pues hay gentes que siguen viviendo como adolescentes. ¿Será o no será? ¿Quién sabe qué va a pasar y cómo va? Pero si venimos a la palabra de Dios, eso nos va a dar entendimiento. ¿Qué es y cuál es el propósito de Dios? Y eso nos va a dar paz y tranquilidad, nos va a dar sabiduría. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es, ¿qué? Puro. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿A quién le gusta que le manden? Siempre les pregunto esto. ¿A quién le gusta que le manden? ¿A ustedes les gusta que le manden? Regularmente nuestra naturaleza y nuestra forma de pensar no nos gusta que nos manden, seamos sinceros. ¿O sí? ¿Ustedes sí les gusta que les manden? Oye, tienes que hacer esto. Nuestra naturaleza es decir, no me gusta. Pero fíjense lo que está diciendo el texto sagrado. Cuando nosotros entendemos quién nos manda, por qué nos los manda, cuál es el propósito. Muchos después de que crecen y entienden a los papás, ¿verdad? Dicen, ay, ahora entiendo por qué mi papá o por qué mi mamá me decía que esto sí o que esto no. Porque cuando somos chamacos, cuando somos jóvenes, no entendemos. No entendemos el propósito de Dios. O no entendemos el propósito de nuestros padres, que lo que quieren es lo mejor. Pero cuando lo entendemos, nos alegra el corazón. Decimos, lo que quería mi papá para mí o lo que quiere Dios para mí es algo bueno. Qué bueno que siempre mis padres estuvieron al pendiente de mí. Qué bueno que siempre buscaron lo mejor para mí. Los mandatos del Señor son claros que dan buena percepción para vivir. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente de la segunda frase. Precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Si se fijan en esa parte, que alumbra a los ojos, y lo que dice la Nueva Traducción Viviente, dan buena percepción para vivir. ¿Cuántas dudas a veces tienen las personas sobre, quisiera ver claramente sobre esto, sobre aquello? Hoy hablábamos con los jóvenes en la reunión, ellos la lección tenía que ver sobre peligros o lugares peligrosos o personas peligrosas que no tienen un señalamiento de peligroso, ¿no? Al contrario, que parece que es toda bondad. Estaba hablando de relaciones, la lección habla sobre relaciones peligrosas, ¿no? Hay cosas, y lo teníamos que decir así también, eh, a veces dentro de la misma iglesia hay personas que son peligrosas. Y una relación, no porque sea un muchacho que asiste a la iglesia o una muchacha que asiste a la iglesia, ya todo está muy bien. No. Y entonces a veces tenemos que cuidar las alertas, las alarmas, cosas que no, porque digamos, ese muchacho sí asiste a la iglesia, ahí lo conocí, ahí pues yo me imaginé que si me casaba con alguien que estaba ahí en la iglesia, me iba a ir muy bien. No. Recuerdo mucho una hermana que me decía, ya no voy a orar así, porque decía ella, yo estoy orando porque mi hijo se case con un muchacho de la iglesia, dice, ya me fijé bien y no tengo que orar así. Digo, tengo que orar porque se case con un verdadero hijo de Dios. Tengo que orar porque se case con alguien que ame a Dios de verdad.
No. Pero la palabra de Dios dice, alumbra nuestros ojos, nos da una buena percepción para vivir. Podemos entender, nos prende las alarmas, ¿verdad? Esto sí, esto no. Versículo 9 les decía también, hasta ahí esa sección, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, ¿qué? Todos juntos. La traducción de la nueva traducción viviente, perdón por la redundancia, versículo 9, dice, la reverencia del Señor es pura, que permanece para siempre. Hemos explicado muchas veces esto del temor de Jehová. Cuando yo entiendo quién es Dios, su grandeza, su poder y lo miserable que yo soy, entonces realmente me postro delante de Él, ¿no? Y no solamente lo respeto, sino le tengo temor y pavor. Cuando lo entendemos eso, realmente eso dura para siempre. Entender la grandeza de Dios, la majestad de Dios, el poder de Dios, cómo puede acabar con nosotros en un momento así. Porque en un momento nos acabamos, ¿qué tan frágiles somos? ¿Ustedes creen que van a vivir mañana? Algunos se ponen tristes porque le decimos, comamos y bebamos que mañana moriremos, lo dije la semana pasada. Lo que la Biblia dice, necio, esta misma noche viene por tu alma. Algunos están tristes porque van a morir mañana. Seguro que vamos a morir, no sé si mañana o pasado mañana o hoy en la noche, ¿verdad? Hoy. No lo sabemos. Pero si entendemos eso, entonces vamos a tener reverencia delante de Dios y vamos a tener respeto. Eso permanece para siempre. Entender que vamos a morir y que puede ser en cualquier momento nos debe de hacer agradecerle a Dios por cada instante que nos da. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Si hay alguien que tiene y quien va a hacer las cosas justamente, es Dios. Entonces, comencé hablándoles sobre conocer a Dios. ¿Y realmente conocemos a Dios? ¿Y por qué Dios quiere que le conozcamos? ¿Por qué Dios quiere que sepamos de Él? ¿Qué es lo que Dios quiere que conozcamos de Él? Fíjense, la última sección. Aunque el versículo 9 y 10 habla exaltando, el versículo 10 habla exaltando la palabra de Dios. Sí, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel. Cuando realmente venimos a la palabra de Dios y nos deleitamos en ella, queremos estar constantemente ahí. Cuando algo les gusta, lo quieren hacer constantemente, ¿verdad? Cuando algo les aburre, los duerme, les causa molestia o lo ven como un castigo, ni quieren. Pero no es un castigo. No les debemos decir a los niños, pórtate bien, si no te voy a poner a leer la Biblia. Porque lo que estamos haciendo con eso es decirle al niño que el castigo es leer la Biblia, ¿no? Y entonces cuando leen la Biblia sienten que están castigados. No, y no se trata de eso. Se trata de que quieran leer la Biblia. ¿Qué creen? Les voy a contar una historia muy interesante. Miren, está aquí en la palabra de Dios. Y esta historia no es algo ficticio como los otros cuentos. Esta es la palabra de Dios, algo real y verdadero. ¿Qué diferencia a que le digamos, si te portas mal, te voy a poner, ponte a leer la Biblia, ya deja de hacer eso y ponte a leer la Biblia? A veces los hacemos sentir a los pequeños como que están castigados al ir a buscar la palabra, cuando debemos de enseñarles a deleitarse, a disfrutar la palabra de Dios. Pero entonces, la pregunta también, ¿qué produce la palabra de Dios en mi vida si yo la leo? Y entonces, estos últimos versículos
nos hablan un poquito de eso, o un muchito, ¿verdad? Dice, tu siervo es además amonestado con ellos. Tu siervo es además amonestado con ellos. Yo como que decía, pues eso tiene que ver como que entonces la Biblia me castiga. No, pero analizando un poquito, también tu siervo tiene una advertencia, tiene algo que le indica. Cuando amonestan a alguien, generalmente, o sea, nosotros lo primero que nos imaginamos, como ya hablamos de fútbol, es la tarjeta amarilla, ¿verdad? Es una amonestación. No, pero una amonestación o una advertencia tiene que ver más en el sentido de prevenir que algo peor suceda. Prevenir que haya algo más grave. Prevenir que haya otras consecuencias. Y entonces, cuando entendemos esto, ¿qué produce en nosotros y qué debe producir en nosotros? La Biblia nos advierte de que algo grave puede suceder y eso es algo bueno para nosotros. Si no hubiera nada que nos advirtiera lo que puede suceder, entonces cuidado porque vamos a ir derechito hacia donde no debemos de ir. Aunque muchos le dicen, lo decían también en los jóvenes hace rato, está la banca pintada y lo primero que hacen que van y tocan para ver. Está la banca recién pintada, está fresca, no la toques. ¿Y qué es lo primero que hacen? Van y la quieren tocar, ¿no? Pero me advierte, me previene, me dice, cuidado, esto no lo debes de hacer. Me amonesta. Pero el mismo texto dice, así como me advierte y me previene, me premia. ¿No dice eso el texto? Versículo 11, ¿cómo dice? Tu siervo es además amonestado con ellos, ¿pero qué? En guardarlos hay grande, ¿qué? Galardón. O sea, si tú lo haces, vas a ser premiado. ¿Quién quiere ser premiado? ¿Quién quiere ser reconocido? ¿Quién quiere que digan, pues sí? ¿Se acuerdan cuáles las palabras de Dios cuando Él premia a sus hijos? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿No quisieran escuchar esas palabras del Señor? No una medalla de oro, no, esas palabras de Dios. Entonces, la palabra de Dios, si yo vengo a ella y la conozco y la entiendo y eso, me cuida del peligro y me premia. ¡Qué bendición! Versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Lo leo en la otra versión. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de esas faltas ocultas. Me hace ver lo que está mal. Cada uno de nosotros tenemos una idea de lo correcto y lo incorrecto. La verdad es que muchas veces nosotros nos equivocamos en lo correcto y lo incorrecto. Pero quien no se equivoca es la palabra de Dios. Y entonces, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Se acuerdan Proverbios 3 también? No seas sabio, ¿qué? En tu propia opinión. ¿Por qué? Porque muchas veces en tu propia opinión tú dices, yo estoy bien, tú estás mal. Yo estoy en lo correcto, tú estás equivocado. Pero entonces, sí hay una guía y sí hay una pauta que nos dice qué es lo correcto. Y nos dice muchas veces, ¿sabes qué? Tú estás mal. Yo estoy mal, tengo que cambiar. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Qué difícil es. A veces no podemos entender cómo a algunas personas se les dice, esto está mal, esto está mal, esto está mal. ¿Y qué hacen las personas? Lo siguen haciendo, lo siguen haciendo, lo siguen haciendo. Es que me lo dijo fulanito, ¿no? Bueno,
lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros como pastores no digamos nuestra opinión. Yo les puedo decir mi opinión a veces. A mí no me toca decir mi opinión, me toca decir lo que dice la palabra de Dios. Y entonces no es lo que pienso yo, sino lo que dice la palabra de Dios. Me hace ver en lo que estoy mal, me hace ver mis propios errores, me hace darme cuenta de que mi opinión muchas veces no es la más acertada, me hace ver que en muchas cosas debo de cambiar. Versículo 13. Persevera también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. A mí sí me gustó mucho la otra traducción. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. O sea, eso de persevera a tu siervo de las soberbias. Y es que muchas veces, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, así se hace, así debe de ser. Y la verdad es que estamos mal. Pero por nuestra soberbia, por nuestro orgullo y por querer hacer las cosas de nuestra forma, hacemos las cosas como nosotros queremos. No permitas, fíjense, que esos pecados se enseñoríen de mí. No permitas que esas cosas en las que yo estoy tanto diciendo que esté bien, sea lo que gobierne mi vida, porque a veces esas cosas me destruyen, me van a destruir. Y entonces seré íntegro, estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Si realmente quebrantas ese orgullo en mi vida y me das el poderte servir y el poderte honrar. El último texto. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Cuando realmente conocemos a las personas, sabemos lo que le gusta y lo que no le gusta. ¿Sí o no? Así les hacen las pruebas a los matrimonios, ¿verdad? ¿Y cuál es su color favorito? ¿Y cuál es su comida favorita? ¿Qué es lo que le hace enojar más? ¿O qué es lo que más le gusta? Y entonces, ay, sí me conoce, sí me conoce. Por eso lo quiero, porque sí me conoce, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿y tú conoces a Dios? ¿Sabes lo que realmente le gusta? Sean gratos los dichos de mi boca, o sea, lo que yo hable, que realmente te agrade. Hay mucha gente que quiere agradar a Dios, pero hace cosas completamente que le disgustan a Dios. La meditación de mi corazón, en lo que realmente estoy pensando constantemente. ¿En qué estoy pensando? Hoy, el problema, la enfermedad de hoy, la ansiedad, el estrés, ¿verdad? Eso es lo que tiene mi mente llena, mi ansiedad. ¿En qué estoy pensando? Estoy pensando en el Señor Jesús como mi Salvador. Estoy pensando en Él como mi Señor. Es mi anhelo. Con eso empezamos, ¿verdad? Estar en esa comunión con Él. O simplemente quiero cumplir un compromiso. La invitación en esta hora. Fíjense, Dios quiere mostrarse y Dios se muestra a nosotros a través de la creación, pero se muestra también a través de su palabra. Su palabra es perfecta, es deseable más que el oro y es más dulce que la ley. Pero su palabra también produce realmente cambios en nuestras vidas.
¿Realmente quieres agradar a Dios? ¿Te deleitas en Él? ¿Quieres que lo que tú hables sea lo que Él quiere oír de ti? La última frase del texto dice, Redentor mío. ¿Qué es el Redentor? El que paga por mí. ¿Quién es el Redentor? El Señor Jesús. ¿Quieren ver a Jesús en este salmo? Ahí está, Redentor mío. Que yo te agrade, que yo te honre, porque tú eres mi Redentor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Perdónanos si no hemos anhelado tanto esta comunión. Queremos suplicarte que, Señor, tú obres grandemente en nuestras vidas, tu palabra actuando en nosotros, que te anhelemos, te honremos, te glorifiquemos en todo momento, Señor. Obra, haz los cambios, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos, te lo suplicamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.